Continuando con la parte del estudio o el análisis de los sistemas y sus representaciones matemáticas, el siguiente paso es eh, presentar o introducir la representación en espacio de estados, que de hecho estas ecuaciones ya las había mostrado en el video anterior, ¿no? Al final, cuando decía de qué manera podíamos representar la dinámica del sistema y cómo iban a variar los estados en el tiempo para el caso lineal. Vamos ahora a enfocarnos un poquito más y explicar un poquito más a fondo qué quieren decir estas ecuaciones, ¿no? Ya vemos que es el estado, X es el estado, o sea, son las variables de interés, las variables que nos van a estar interesando del sistema dinámico que vamos a estar estudiando, y son las variables que van a estar cambiando en el tiempo. U es la entrada, ¿no? Ya habíamos explicado que son las interacciones del ambiente sobre nuestro sistema, sobre nuestras variables de interés del sistema, y Y son las salidas o la salida, que son los efectos que tiene nuestro sistema sobre otros sistemas o sobre el ambiente. Voy a explicar un poquito más a detalle esta notación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí estoy definiendo que la variación en el tiempo o el cambio en el tiempo de los estados va a estar dada por esta función f, que es una función vectorial, que tiene tres argumentos, como ya lo había comentado. El primer argumento es de dimensión n, así es el estado n dimensional. Sí, quiere decir que es un vector que tiene n entradas. Luego el segundo elemento es la u, es la entrada u, que es un vector que tiene m elementos. Aquí está. Y el tercer argumento es el tiempo, ¿no? El tiempo es un escalar. ¿Y qué es lo que me va a arrojar esta función? Una vez que se come esos argumentos, va a arrojar un vector n dimensional, que es justamente la derivada de cada uno de los estados. Aquí los pongo, ¿no? Son todas las funciones. Entonces quiere decir que por renglón hay una función fi. Hay una renglón, digamos, x y punto es igual a fi de x, de todo el vector x, de todo el vector u y del escalar t. Entonces esto está representado aquí de una manera más extensa. Entonces esta notación nos dice cuál es el dominio. Recordemos que la función, vamos a hacer como un diagrama, ¿no? Es el dominio de la función y esta es la imagen de la función, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Digamos que f nos va a relacionar tres dominios, ¿no? Tres partes, por así decirlo, ¿no? Que esta es nuestras variables de estado, nuestras entradas y el tiempo, ¿no? Y a través de f, ¿no? Nos va a mandar a x, a otro dominio, ¿no? Que es, de hecho, es este mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, más para explicarlo, ¿no? Entonces f nos relaciona un dominio, una función, y la imagen de esa función está relacionada por la regla que está escrita en f, ¿no? Entonces este es el dominio y la imagen, ¿no? De la función. De acuerdo, entonces simplemente es una relación entre elementos de diferentes dominios, que todos estos los podemos englobar en uno solo, como aquí, ¿no? Aquí x, u y t, y nos va a mapear a a otro cierto conjunto, ¿no? En este caso, ese conjunto es el que nos va a dar el cambio de la variable x, que son las derivadas. Entonces, eso es lo que quiere decir esta notación. La función h es prácticamente igual, nada más que la dimensión o el tamaño del vector que arroja es de dimensión p, que es el número de salidas. Puede que no sea el mismo número ni de entradas ni de estados, ¿no? O sea, m, n, m y p pueden ser diferentes.
¿De acuerdo? Entonces, para ver un poco más claramente la idea del espacio de estados, bueno, aquí antes de eso, aquí está Y, ¿no? Y son también, si lo escribimos renglón por renglón, pues la primera salida está dada por una función que me relaciona todos los estados y todas las entradas y el tiempo, ¿no? El segundo igual otra función h2 y así hasta p. Aquí este es p. Es la pésima salida, es hp de que depende de los estados, las entradas y el tiempo. Entonces son funciones vectoriales. Entonces, para ilustrar un poquito más este concepto del espacio de estados, y a qué le llamamos particularmente espacio de estados, pues son esta estructura, el cual del lado izquierdo nos da el cambio en el estado y el lado derecho nos da las reglas o las funciones que relacionan nuestros estados y nuestras entradas y muchas veces también el tiempo. Vamos a ver que tanto en sistemas dinámicos 1 como sistemas dinámicos 2 o en general parte lineal y no lineal en los videos que vamos a estar viendo del curso, nuestros sistemas no van a depender del tiempo explícitamente, ¿sí? Va a haber una dependencia a través de las variables, pero no explícitamente, ¿no? Les vamos a llamar que son LTI, o sea, lineales, para el caso de dinámicos 1, lineales e invariantes en el tiempo, linear time invariant. Para el caso de no lineales, pues van a ser no lineales, pero van a seguir manteniendo la característica de que son invariantes en el tiempo. Entonces, estas dependencias en general no las vamos a considerar, más que en algunos casos particulares del curso de no lineales. Entonces, esto es lo que es el espacio de estados, es la relación que hay en el cambio de las variables asociada a su función y la relación o las salidas, ¿sí?, asociadas a su función que dependen de los estados y las entradas y a veces del tiempo. Entonces vamos a ver este ejemplo que es un sistema masa-resorte, ¿no? Vamos a aplicar directamente las leyes que nos dan el movimiento o la dinámica de este sistema, pues la ley de Newton que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Vamos a usar M mayúscula. Aquí tenemos que la distancia del origen a la masa está dada por d. Entonces, si yo derivo d, yo obtengo la velocidad. Si yo derivo dos veces d, voy a obtener la aceleración. Esta d no lo puse aquí, pero en realidad varía en el tiempo si esto se está moviendo. Esta f también podría estar variando en el tiempo, podría ser que sea una función senoidal. Sin embargo, esta k, que es la constante de la restitución del resorte, ¿sí?, de elasticidad o restitución del resorte, no varía en el tiempo, es una constante. Igual la masa y k son constantes. D, pues es una función del tiempo, porque si esto se está moviendo quiere decir que la distancia va a estar cambiando. Entonces yo tengo que la velocidad de esto, ¿no?, es igual a la primer derivada o la derivada de d con respecto del tiempo, y la aceleración, ¿sí?, va a ser igual a la segunda derivada de esto o a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, aquí, bueno, aquí hace falta, ¿no?, tenemos la fuerza y tenemos esta fuerza que está actuando del resorte. Entonces, en realidad, nada más para aclarar aquí, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no?, para dejar claro. Esta es una y esta es otra fuerza, ¿no? Si vemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos esta fuerza y tenemos la fuerza debida al resorte, ¿no? Entonces la suma de fuerzas hay que calcularlas, ¿no? Esta fuerza es positiva, va en el sentido positivo. Entonces tenemos la fuerza, lo voy a poner aquí barra, ¿no?, para la fuerza total. Sería la fuerza F de T menos la fuerza del resorte, que también va a variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza del resorte la tenemos que expresar en función de la deformación del resorte, ¿no? La deformación del resorte le vamos a llamar eta. Y eta varía en el tiempo porque la deformación está en función de la distancia. Vamos a asumir que la fuerza del resorte va a ser proporcional a la posición, ¿no?,
La deformación de esto lo puedo yo escribir a lo mejor un delta 0, un eta 0 menos delta y hacer equivalente esta expresión. Vamos a asumir que podemos dejar la fuerza del resorte proporcional, ¿sí?, a la distancia o la posición de la masa, ¿no? Entonces va a variar en el tiempo porque la posición de la masa varía en el tiempo, entonces esta fuerza varía en el tiempo. Entonces ahora sí yo tengo suma de fuerzas es F de t, que es la fuerza externa o la fuerza que se le está aplicando en un extremo a la masa, menos K, que es la constante, la de Hooke, o la de elasticidad del resorte, por la distancia en cada instante de tiempo va a ser igual a ¿qué? A la masa por la segunda derivada con respecto del tiempo de la posición. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra ley que nos relaciona, nuestra función que nos relaciona el cambio de la velocidad y el cambio de la posición, ¿no?, que nos van a dar las aceleraciones y las velocidades, con respecto a la posición actual y a la fuerza externa que se le está aplicando. Y aquí puedo despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a ¿qué? A menos K entre menos la constante de elasticidad entre la masa del bloque por la distancia y más 1 entre m por la fuerza externa. Y esta es la función que nos dice cómo cambia la velocidad en el tiempo, ¿sí? Porque es, digamos, esto es b punto de t. Ahora, yo lo puedo escribir menos k entre m. Ahora nos falta una ecuación, ¿no? Yo sé que como es un sistema mecánico, ya habíamos comentado, ¿cuáles son mis variables de interés? Vamos a identificar los estados. Ya tengo mis reglas que están aquí. Recordemos, tengo que la velocidad es la derivada de la posición y mi aceleración es la derivada de la velocidad. Son mis reglas que me relacionan los cambios de las variables de interés. ¿Cuáles son esas variables de interés? Bueno, voy a hacer hincapié, ya lo había comentado, pero voy a hacer hincapié nuevamente. En este caso, mis variables de interés, pues obviamente son la posición y la velocidad. ¿Por qué la aceleración no? Porque la aceleración más bien es la función que me dice cómo va a cambiar la velocidad. Sí, la velocidad me va a decir cómo va a cambiar la posición, pero en realidad la aceleración no es, digamos, la aceleración, aquí lo podemos ver, depende de la posición. Entonces, si yo conozco la posición y la velocidad, yo conozco todo, ¿de acuerdo? Entonces, mis variables de interés son la velocidad, o sea, esta parte sin la derivada, y la posición, que sería esta parte sin la derivada, ¿no? Esas son mis variables de interés. Si yo conozco la posición y la velocidad, yo conozco todo lo que podría yo necesitar saber de este sistema, ¿sí? La aceleración, digamos, es la dinámica de cómo cambia el sistema, ¿sí? Esa es la función que me va a dar el cambio, digamos, es una parte del lado derecho de esta ecuación. De hecho, sería como la última. Vamos a ver. Entonces yo necesito las otras dos. Entonces le voy a llamar así a mis estados. Le voy a poner que mi estado x1 es la distancia o la posición. Y mi estado x2 es la velocidad. Entonces, para obtener la dinámica de cada uno de los estados, pues tengo que derivar estas ecuaciones. Entonces, de aquí tengo que la derivada de x punto de t va a ser igual a la derivada de d punto de t. Pero la derivada de d punto de t, yo sé por esta ecuación que tengo acá arriba, si esta es una ecuación física, el cambio de la posición es la velocidad. Entonces yo tengo que x1 punto de t va a ser igual a la velocidad. Y tengo aquí la derivada x2 punto de t
va a ser igual a la derivada de la velocidad. Pero la derivada de la velocidad es esta ecuación que yo tengo aquí, que es la ecuación de la aceleración, que era lo que les comentaba, que es menos k entre m por la distancia en el tiempo actual más 1 entre m por la fuerza aplicada en el tiempo actual, ¿no? En cada instante de tiempo. Esto ya se parece a algo que tenemos arriba. Nada más nos falta sustituir estas dos igualdades. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos x1 punto igual a v de t, pero v de t es igual a x2 de t. Y x2 punto de t, bueno, aquí se me olvidó el t, x2 punto de t va a ser igual a menos k entre m por la distancia, pero la distancia es x1 de t, entonces menos k entre m por x1. Ahora, ¿esto qué es? Si estamos diciendo que es una fuerza externa, pues quiere decir que lo está generando algo externo al sistema. Como es algo externo al sistema, pues esto es U1 de t. Es una entrada externa, una entrada al sistema. Cuando hablamos de una entrada es algo que no lo genera nuestro sistema y que es un efecto generado por el ambiente o por otro sistema sobre el sistema que estamos analizando. Entonces esto es U1 de t. Le pongo un subíndice 1 porque solo hay 1. Más 1 entre m por u de t. Y ahora sí ya se parece, o más bien ya está en la forma en la que escribimos arriba. Esta que está aquí, vamos a escribirlo acá, este primer renglón es f1 y depende de x, ¿no? De x de t. No aparece u, pero bueno, eso quiere decir que podemos multiplicar un 0 por u aquí, ¿no? Entonces sí depende, sí le podemos poner u de t. Y acá es f2 de x de t y de u de t. No dependen explícitamente del tiempo, solo dependen de las funciones x y u, ¿no? El tiempo solamente aparece como argumento de x y de u, pero no aparece explícitamente en ninguna parte de del lado derecho de esta ecuación, entonces no dependen del tiempo. Entonces ya tenemos nuestro sistema. Esto es lo que vamos a llamar espacio de estados. Hago hincapié, el espacio de estados es el lado izquierdo, son las derivadas de las variables de interés. Aquí es d punto y acá es v punto. ¿Sí? Entonces el lado izquierdo de esta ecuación son las derivadas de las variables de interés o de cada x. Y del lado derecho vamos a tener funciones que solo van a depender de las variables de interés y de las funciones externas del sistema. Para que sea espacio de estado tiene que cumplir eso. ¿Sí? El lado izquierdo son los cambios, ¿no?, de las variables que nos interesan, y el lado derecho son funciones, ¿sí?, que dependen de esas variables y las entradas al sistema. Ahora, ¿dónde está la segunda ecuación que habíamos puesto, que es la de y? ¿Dónde está? Bueno, y no es, digamos, eso depende de la interacción que tengamos con el ambiente. Como aquí yo no le di ninguna interacción o este sistema no lo estoy considerando que esté afectando a otro sistema, entonces podríamos decir que no hay salida. Esa es una razón. Entonces, si yo digo que este sistema afecta a otro sistema a través de su posición, ¿no?, entonces el efecto sería, por ejemplo, y1 igual a la distancia. Si yo digo que este sistema afecta a otro a través de su velocidad, entonces otra salida sería la velocidad. Ahora también podemos entender las salidas como lo que queremos medir. Muchas veces en ingeniería tenemos limitaciones en los sensores o, digamos, en los equipos que nos pueden dar información de nuestro sistema. Entonces, esas mediciones los podemos entender como las salidas porque son los efectos medibles o
las variaciones medibles de la dinámica de nuestro sistema en los sensores que tenemos. Entonces, si aquí solamente, imaginemos que esto es un carro, ¿no? O imaginemos que es nada más la masa sin la parte del resorte, no está conectada y va avanzando, pero no tenemos como tal no tenemos un sistema de localización satelital, ¿no? Con un carro, solamente tenemos el velocímetro. Entonces no podemos medir directamente la posición. No tendríamos esta salida. Solo podríamos medir la velocidad en cada instante de tiempo. Entonces, las salidas depende de lo que podemos medir, depende de lo que va a afectar nuestro sistema a otro sistema o al ambiente. Entonces, tienen que ser definidas por algo o por alguien, ya sea por el usuario, por la estructura del sistema, por la interacción del sistema. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a asumir que estas son mis salidas, y1 es igual a dt y y2 igual a vdt, entonces aquí podrían poner y1 dt simplemente como x1 dt y y2 dt igual a x2 dt, que son la primera pues es la posición y la segunda pues es la velocidad. Puede ser que tengamos otras funciones, ¿no? Que nos relacione, tal vez es un sensor que nos dice el promedio de la posición y la velocidad. Entonces sería un medio, ¿no? Y1 de t sería un medio de x1 de t más un medio de x2 de t, ¿no? Es algo extraño, pero es posible. Entonces depende de nuestro sensor, depende de nuestra aplicación, cuáles serían nuestras salidas. Entonces ya para terminar, lo único que hace falta es escribir todo esto que tenemos arriba de forma vectorial, como lo mostré en un inicio, ¿no? Para escribirlo de forma vectorial, lo único que vamos a hacer es definir nuestro vector x.vector, que es la derivada de x1 punto en la primera entrada y la segunda entrada la derivada de x2. Y obviamente esto va a ser igual a ¿qué? A la primera función que tenemos acá arriba. Entonces la primera función es x2 y la segunda función es menos k entre m por x1 más 1 entre m por u. Aquí se me había pasado, pero es 1. Menos k entre m por x1. Ok, esa es la función más 1 entre m por u1. Y listo, ¿no? Esta que está aquí, toda esta parte que está aquí, esta es f del vector x y u de t. No pongo t porque nuevamente no aparece en ninguno de los dos renglones t explícitamente. Si apareciera en uno, entonces sí podría sí, tendría más bien que poner aquí t. Pero entonces esto es igual, más bien vamos a escribirlo como igual. Esto es igual a f1 de x u y f2 de x vector u vector. Y mi salida, mi vector de salidas, pues si tenemos las dos salidas sería, bueno, vamos a escribirlo bien porque es del tiempo, depende del tiempo, la salida también es x1, ¿no? Sería y1, la primera salida, el vector de salidas es este que está aquí, sería igual a x1 de t y x2 de t, donde el primer renglón es h1 de x, aquí no depende de u, lo puedo dejar así, no aparece en ningún lado u, y h2 de x. Entonces esto es h vector, ¿no? Bueno, de hecho así es como lo teníamos, h función. Esto. Entonces ahora sí es la representación vectorial del espacio de estados. Son exactamente la misma. Esta es una manera más cómoda de escribirla o de leerlo, ¿no? De forma vectorial, pero son equivalentes.